Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 11 del curso de Teoría de Probabilidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de variable aleatoria, concepto también muy importante en teoría de probabilidad. Esta es su definición matemática. La variable aleatoria X, las variables aleatorias se acostumbran a representar con letras mayúsculas. La variable aleatoria X es una función que va del espacio muestra al conjunto de números reales. Esto representa al espacio muestra, que como ya sabemos, es el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. Y este símbolo representa al conjunto de números reales. Entonces la variable aleatoria X es una función que va del espacio muestra al conjunto de números reales. Esto crea algo de confusión porque el nombre es variable aleatoria. Sin embargo, esto es una función. Realmente este es el nombre, pero matemáticamente esto es una función que va del espacio muestra a los números reales. Aquí tenemos la representación gráfica para una variable aleatoria. Por un lado, vea usted, tenemos el espacio muestra, o sea, el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. Y por otro lado, tenemos el conjunto de los números reales. Y aquí tenemos la variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria es una función que a cada elemento del espacio muestra le asocia un número real. A este elemento del espacio muestra, que es un resultado posible del experimento aleatorio, le asocia a través de cierto criterio, le asocia un número. A este otro elemento del espacio muestra le asocia este número. A este otro elemento del espacio muestra, la variable aleatoria le asocia a este otro número, y así sucesivamente. No necesariamente es una relación 1 a 1, no necesariamente. Y no tampoco necesariamente se cubre todo el conjunto de reales. No necesariamente se cubre todos los reales. Lo que sí, claro, se cubre todos los elementos del espacio muestra. Esto sí, a cada elemento del espacio muestra se le asocia un número real. Entonces, este es un esquema, un diagrama gráfico que representa una variable aleatoria. Es una función que va tal que a cada elemento del espacio muestra le asocia un número real. Este es otro esquema importante para que usted tenga en mente todo lo que estamos manejando aquí ya a estas alturas del curso. Detrás de toda variable aleatoria vamos a tener siempre un experimento aleatorio. Vea usted el esquema. Tenemos como inicio, como arranque, un experimento aleatorio. Y como ya hemos dicho, todo experimento aleatorio tiene su espacio muestra, conjunto de resultados posibles. Y con su espacio muestra se construyen los eventos. De un evento, usted recordará, es un subconjunto del espacio muestra, incluyendo al vacío, incluyendo también al mismo espacio muestra. Y también con el espacio muestra se construyen las variables aleatorias, que es este concepto que estamos manejando aquí. Una variable aleatoria es esta, es una función que va del espacio muestra a los números reales. De aquí en adelante en la teoría nos vamos a enfocar ya en el manejo de variables aleatorias. Y ya nos vamos a olvidar un poco o bastante, nos vamos a olvidar de esto, del experimento aleatorio y de su espacio muestra. Y nos vamos a enfocar más en valores de una variable aleatoria, o sea, los valores de números reales que toman estos. Y esto puede confundir a las personas, porque de aquí en adelante ya únicamente vamos a ver valores de X, valores que toma la variable aleatoria, probabilidades de los valores de X, probabilidades de los valores de una variable aleatoria, y ya nos vamos a olvidar de esto que está detrás, el experimento aleatorio y su espacio muestra. Entonces, y eso pues confunde un poco porque ya después la persona que está estudiando esta materia pues ya se pierde un poco y ya empieza a hablar nada más de puras X y puros valores de X y ya no ve de manera explícita un experimento aleatorio, ya no ve de manera explícita un espacio muestra, sino únicamente está viendo X y valores de X, estos. Y entonces eso hace que se genere alguna confusión ahí y ya de repente no sabemos de qué estamos hablando. Pero insisto, recuerde usted que detrás de toda variable aleatoria siempre habrá su experimento aleatorio y su espacio muestra de dicho experimento. Bien, vamos a ver a continuación algunos ejemplos que ilustren más claramente esta idea del concepto de variable aleatoria.
Vamos a ver este ejemplo. Se lanza una moneda legal hasta que cae cara. Este es el experimento. Se lanza una moneda legal hasta que cae cara. Vamos a considerar los dos lados de la moneda y vamos a llamarles cara. En este caso les voy a llamar cara y cruz. Cara y cruz. C es cara, el lado de la moneda que vamos a llamarle cara. Y las X es el otro lado de la moneda que vamos a llamarle cruz. Cara y cruz. Bien, se lanza una moneda legal hasta que cae cara. ¿Cuál sería el espacio muestra de este experimento aleatorio? O sea, ¿cuál sería el conjunto de resultados posibles? Ah, bueno, un resultado posible es este, que en el primer lanzamiento la moneda cae cara y ahí terminó el experimento. Otro resultado posible es este, que el primer lanzamiento de la moneda es cruz y el segundo ya cae cara. Otro resultado posible es este, el primer lanzamiento cae cruz, el segundo lanzamiento cae cruz y el tercero, hasta el tercer lanzamiento cae cara por primera vez. Otro resultado posible es este. El primer lanzamiento cae cruz, el segundo cae cruz, el tercero cae cruz y hasta el cuarto lanzamiento cae cara. Otro resultado posible es este. Los primeros 4 lanzamientos de la moneda cae cruz y en el quinto lanzamiento cae cara, etcétera, etcétera. Este es un espacio muestra infinito porque así continúa la secuencia de resultados posibles. Entonces es un espacio muestra infinito. Bien, este sería para este caso el espacio muestra. Ahora vamos a definir una variable aleatoria. Sea la variable aleatoria x igual al número de lanzamientos, número o cantidad de lanzamientos realizados. Entonces, con este criterio, esta variable aleatoria a cada elemento de este espacio muestra le va a asignar un número. ¿Con qué criterio se le asigna el número? Ah, de acuerdo a este criterio. El número de lanzamientos realizados. Entonces, a este elemento del espacio muestra, ¿qué número le va a asociar? Pues el número 1, porque aquí se realizó nada más un lanzamiento. A este elemento del espacio muestra, ¿qué número se le va a asociar? Pues el número 2, porque aquí se realizaron 2 lanzamientos. A este elemento del espacio muestra, ¿qué número se le va a asociar? Pues el número 3, porque aquí se realizaron 3 lanzamientos. Y así sucesivamente. A este elemento del espacio muestra, le va a asociar ¿qué número? Pues el número 4, porque aquí se realizaron 4 lanzamientos, etcétera, etcétera. Entonces, al conjunto de valores que toma la variable aleatoria, al conjunto de valores de números reales que toma la variable aleatoria, se le llama rango. Es el rango de la variable aleatoria. Entonces, en este caso, el rango de esta variable aleatoria x son estos números enteros. 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito. Vea usted que esta lista de números reales posibles, que son enteros, que puede tomar la variable aleatoria x, vea usted que este es un conjunto de números infinito. Vea usted que se pueden enlistar, pero esa lista no tiene fin. X puede tomar el valor de 1, o de 2, o de 3, o de 4 hasta el infinito. Vea usted cómo aquí a cada elemento del espacio muestra le estamos asignando o le estamos asociando un número real, de acuerdo a este criterio, número de lanzamientos realizados. Entonces, vea usted, para saber el rango de una variable aleatoria, obviamente es necesario saber el espacio muestra y es necesario saber el criterio o la definición, se dice. Es necesario que quede claro cuál es la definición de la variable aleatoria. La definición de la variable aleatoria es simplemente el criterio que se va a usar para asignarle un número real a cada uno de los elementos del espacio muestra. Siguiente ejemplo. Se lanza un par de dados legales. Se lanza un par de dados legales. Y se registra la cara hacia arriba de cada dado. Del primer dado, qué número queda hacia arriba, y del segundo dado, qué número quedó hacia arriba. Se registra la cara hacia arriba de cada dado. Bien, este es el experimento aleatorio. Y esto es lo que se va a registrar como resultado del experimento. ¿Cuál va a ser su espacio muestra? Bueno, vea usted que en este caso el espacio muestra va a ser un par de números. El primer elemento de ese par va a ser el número que queda hacia arriba del primer dado y el segundo elemento de este par de números va a ser el número que queda hacia arriba del segundo dado. Entonces, un resultado posible de este experimento es el par de números 1, 1, que en el primer dado caiga el 1 y en el segundo dado también caiga el 1, o el 1. Después, otro resultado posible puede ser el 1, 2,
que en el primer número cae el 1 hacia arriba y en el segundo número que queda hacia arriba es el 2. Otro elemento del espacio muestra es el par 1, 3, que el primer dado queda hacia arriba el 1 y en el segundo dado queda hacia arriba el 3. O 1, 4. Primer dado queda hacia arriba el 1 y el segundo dado cae hacia arriba el 4. 1, 5, 1, 6. O bien se puede repetir esta secuencia empezando con el 2. Puede ser que en el primer dado queda hacia arriba el número 2 y en el segundo dado queda hacia arriba el número 1. O puede ser el par de números 2, 2. El primer número hacia arriba el 2 y el segundo número también hacia arriba el 2. O puede ser el 2, 3 o el 2, 4 o el 2, 5 o el 2, 6. El primer dado queda hacia arriba el 2 y el segundo dado queda hacia arriba el 6. Y se repite esta secuencia ahora empezando con el 3. Puede ser que el primer dado queda hacia arriba el 3 y el segundo dado queda hacia arriba el 1, etc. 3, 1, 3, 2, etc. Y así sucesivamente hasta llegar a los pares de números empezando con el 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 y 6, 6. Y aquí terminaría ya el conjunto de resultados posibles. Ya usted que en este caso el espacio muestra es este conjunto de pares de números. El primer elemento del par es el número hacia arriba del primer dado y el segundo elemento es el número hacia arriba del segundo dado. Entonces, en este caso, este sería el espacio muestra de este experimento aleatorio. Que claro, hay en total 66 pares. Usando aquí el principio fundamental de conteo, pues da un total de 36 pares. El primer dado puede caer de 6 maneras diferentes y el segundo dado, como se puede repetir el resultado en el segundo dado, también puede caer de 6 maneras diferentes. Por el principio fundamental de conteo, 6 por 6 da 36. Entonces este espacio muestra es un espacio muestra finito. Tiene un total de 36 resultados posibles. Ahora viene la variable aleatoria y. Sea y la variable aleatoria definida de esta manera. Y es igual a la suma de los números que caen. Vea usted cómo con este criterio, esta variable aleatoria lo que hace es, a cada elemento del espacio muestra, le va a asociar un número real. ¿Con qué criterio? Pues con este criterio. Se suman los números que caen. Entonces, ¿cuál sería en este caso el rango de la variable aleatoria x? ¿Qué números reales puede ir tomando esta variable aleatoria x? Bueno, pues de acuerdo a este criterio, por ejemplo, a este elemento del espacio muestra, pues claro que le va a asociar el número 2, porque la suma de los números del par, 1 más 1, pues es 2. A este elemento del espacio muestra, pues le va a asociar el número 3, la suma es 3. A este elemento del espacio muestra le va a asociar el 4, la suma es 4. A este le va a asociar el 5, la suma de ellos es 5. A este le va a asociar el 6, la suma de ellos es 6. A este le va a asociar el 7, la suma de ellos, de los números es 7. A este le va a asociar el 3, 2 más 1 es 3. A este le va a asociar el 4, 2 más 2 es 4. A este le va a asociar el 5, 2 más 3 es 5. A este le va a asociar el 6, a este le va a asociar el 7, a este le va a asociar el 8. 6, 2 más 6, 8. A este le va a asociar el 4, etcétera, etcétera. Al 3,2 le va a asociar el 5, a 3,3 le va a asociar el 6, al 3,4 le va a asociar el 7, al 3,5 le va a asociar el 8 y al 3,6 le va a asociar el 9. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el número máximo que puede tomar y? Ah, pues cuando caiga el 6, 6. Aquí es donde la suma puede ser máximo. 6 más 6 es 12. Entonces vea usted que en este caso el rango de y, o sea, los números reales que podría tomar esta variable aleatoria de y, son los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este sería el rango de valores posibles para esta variable aleatoria y. Vea usted que aquí también es una lista de números, pero es una lista finita de números. Vea usted cómo este rango de esta variable aleatoria y es una lista de números, una lista finita, pero vea usted cómo en el ejemplo anterior, el rango de valores posibles de la variable aleatoria x también es una lista, pero esta es una lista infinita. Vea usted. Siguiente ejemplo. Se selecciona un ítem al azar de los fabricados en una planta industrial. Entonces, de los ítems que se van fabricando o que se fabrican en cierta planta industrial, de esos se elige uno al azar. Entonces,
se define la variable aleatoria t, aquí vamos a llamarle t a la variable, como el tiempo que el ítem funciona hasta que falla, hasta que se descompone el ítem. Aquí, ¿cuál sería el espacio muestra? El experimento aleatorio es seleccionar un ítem al azar de los fabricados en esta planta industrial. Entonces, el espacio muestra podría ser este, el ítem número 1, o puede ser el ítem número 2, o puede ser el ítem 3, o el ítem 4, etc. Vamos a suponer que el espacio muestra es finito. Vamos a suponer que este ítem se toma de cierto lote de ítems. Y un lote es una cantidad finita. No sé, a lo mejor un lote son 100 ítems o 1000 ítems, no sé. Y de ese lote vamos a seleccionar un ítem al azar. Entonces, este es el conjunto de resultados posibles. Puede ser elegido el ítem 1, o el ítem 2, o el ítem 3, o el ítem n. Estamos suponiendo que es un lote que tiene en total n ítems. Entonces, este sería, por ejemplo, aquí el espacio muestra. Ahora viene la variable aleatoria x, que se define como el tiempo que el ítem funciona hasta que falla. Entonces, se toma el ítem y después ese ítem elegido se pone a funcionar hasta que falle, hasta que se descomponga. Y entonces lo que hace esta variable aleatoria es, de esta manera, con este criterio, a cada ítem le va a asociar un número real, que no es más que el tiempo que duró funcionando correctamente, hasta que se descompuso, hasta que falló. Entonces, ¿qué valores podría tomar la variable aleatoria t? Bueno, pues es un número que es el tiempo hasta que falla. Podría ser un escenario posible, es que el ítem salió defectuoso. Podría ser que ya venía defectuoso, o sea, se fabricó de manera defectuosa. Y puede ser que al ponerlo a funcionar, ni siquiera trabaje bien. O sea, se pone a funcionar y simplemente el ítem no funciona, no hace el trabajo para el cual fue diseñado. Entonces, podría ser que el tiempo, vamos a llamarle tiempo de falla, podría ser que el tiempo de falla sea 0. No importa en qué unidades se mida el tiempo de falla, en segundos, en horas, en días, en meses, en años, no sé, lo que sea. Vamos a pensar que son horas. Puede ser que el tiempo de falla o el tiempo que funcionó hasta que falló sea 0. ¿Qué significa esto? Que el ítem pues, realmente nunca funcionó. Se instaló como debe ser, se encendió como debe ser y simplemente no hizo el trabajo para el cual fue diseñado. Entonces, en ese caso, diremos que su tiempo es 0. Ya venía mal. Entonces, aquí estoy incluyendo al 0. O puede ser que el tiempo de falla sean 300 horas. A lo mejor estuvo funcionando bien y durante 300 horas y luego ya se descompuso. O puede ser que el tiempo de falla sea 500 horas. O puede ser que sean... No tiene que ser un número entero. Puede ser que el tiempo de falla sea 300.27 horas. O puede ser que su tiempo de falla sea 1200.15 horas. No tiene por qué ser un número entero. Entonces, aquí el problema es que no se puede precisar cuál es aquí el tiempo máximo de falla. Vamos a llamarle tiempo de falla. El problema aquí, el dilema es que aquí no podemos nosotros precisar cuál va a ser el tiempo máximo de falla, cuál va a ser el tiempo máximo que el ítem va a estar trabajando hasta que se descompone. En estos casos, los matemáticos no batallan. Como aquí no podemos precisar cuál es el tiempo máximo de falla, entonces, pues simplemente vamos a manejarlo como de 0 hasta el infinito. Vamos a dejarlo ahí abierto. Después ya, al modelar matemáticamente esta variable aleatoria, ya se busca la forma de compensar esto de que el tiempo va al infinito. Claro que este rango de valores posibles de la variable aleatoria va contra nuestro sentido común, porque esto nos puede hacer pensar de que un ítem puede estar funcionando correctamente hasta el infinito. Y eso en la vida real, pues no ocurre. Nada es para siempre en esta vida, nada es para siempre. Entonces, pues ningún ítem va a estar funcionando correctamente hasta el infinito, pues no. Entonces, sin embargo, insisto, como aquí no se puede precisar el valor máximo del tiempo que va a funcionar correctamente, entonces aquí lo dejamos abierto.
Entonces aquí para esta variable aleatoria, ¿va usted con qué criterio está asignando un número real a cada elemento del espacio muestra? Pues el criterio es el tiempo que vas a estar trabajando correctamente hasta que se descompone. Es el criterio con lo cual a cada elemento de este espacio muestra se le va a asignar un número real. Y aquí el rango de esta variable aleatoria pues queda desde 0, aquí lo estoy incluyendo al 0 hasta el infinito. Ahora bien, si el 0 usted no lo incluye, le ponemos también paréntesis circular. De manera que supongamos, no, el tiempo, el ítem va a venir bien y es imposible que no funcione. Va a funcionar bien durante un tiempo, aunque sea muy pequeñito, pero bueno, si usted no incluye al 0, pues también puede ser así, no pasa nada. Muchas veces también al 0 aquí se le pone un paréntesis circular, dando a entender que el 0 no se incluye, que tiene que ser un tiempo mayor que 0. También puede ser así, no pasa nada. Sin embargo, yo aquí lo voy a dejar incluyendo al 0. Vea usted cómo aquí este intervalo, este rango de valores de esta variable aleatoria, pues queda abierto, son todos los números reales, no negativos, incluyendo al 0, del 0 hasta el infinito. Bien, tenemos dos tipos de variables aleatorias, variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Es muy importante saber distinguir correctamente el tipo de variable que estamos trabajando. Una variable aleatoria discreta es discreta si los valores de su rango, de los valores que toma la variable aleatoria, si los valores de su rango se pueden enlistar, anotar en una lista, hasta agotar todos ellos. El rango de una variable aleatoria puede ser finito o puede ser infinito. Su característica importante es que los valores que toma la variable aleatoria es posible anotarlos en una lista hasta que esa lista puede agotar todos los valores posibles, aun sea un rango finito o infinito. Mientras que la variable aleatoria continua es aquella cuyos valores de su rango no se pueden enlistar, no se puede hacer esto. Generalmente esto ocurre cuando el rango de valores de la variable aleatoria es un intervalo de números reales. El intervalo podría tener una longitud finita o podría tener una longitud infinita, pero generalmente es continua cuando su rango de valores es un intervalo de números reales, ya sea de longitud finita o de longitud infinita. En los ejemplos anteriores de la moneda y del dado, que son las variables X y Y, se trata de variables aleatorias discretas. En los ejemplos anteriores, X y Y son variables aleatorias discretas, porque el rango de valores numéricos que puede tomar cada uno se pueden anotar en una lista, hasta agotar todos ellos. De manera que X es una lista infinita, ya lo comentamos, y Y es una lista finita. Pero como los valores se pueden anotar en una lista, estas variables en los ejemplos anteriores, X y Y, serían variables aleatorias discretas. Mientras que la variable aleatoria T, que es el que vimos en el tiempo de falla de un ítem, mientras que la variable aleatoria T en los ejemplos anteriores, es una variable aleatoria continua, porque el rango de valores posibles de esta variable aleatoria es todo el intervalo de números reales que va del 0 inclusive, es el intervalo de longitud infinita que va del 0 a más infinito. Entonces, en los ejemplos anteriores, X y Y son variables aleatorias discretas y T, la variable aleatoria T, es variable aleatoria continua. Bien, como ya dije al principio, de aquí en adelante, la teoría se va a enfocar en las probabilidades que puede tomar, en las probabilidades de una variable aleatoria. O sea, nos va a interesar este tipo de expresiones. Ya de aquí en adelante, por ejemplo, nos va a interesar calcular la probabilidad de que el valor de una variable aleatoria X sea exactamente igual a 5, por ejemplo. Esto es lo que significa esta simbología. La probabilidad de que la variable aleatoria X sea exactamente igual a 5. Exactamente 5, ni más ni menos. O esta expresión. La probabilidad de que el valor que tome la variable aleatoria X esté entre 8 y 15, sin incluir al 8, sin incluir al 15. La probabilidad de que el valor de la variable aleatoria X esté entre 8 y 15, sin incluir ni el 8 ni el 15. O bien esto, nos podría interesar la probabilidad de que el valor de la variable X, aleatoria X, sea mayor o igual a 10, por ejemplo. O nos puede interesar esto,
la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria x sea menor o igual a 9. O nos puede interesar esto, por ejemplo. La probabilidad de que el valor de la variable x esté entre 8 y 15, incluyendo al 15, pero sin incluir al 8, etcétera, etcétera. Este tipo de probabilidades va a ser nuestra atención de aquí en adelante. Ahora bien, para ello, para calcular este tipo de probabilidades, es importante saber si la variable aleatoria x es discreta o es continua. Es muy importante que usted sepa de antemano el tipo de variable. ¿Por qué razón? Porque si la variable aleatoria es discreta, el cálculo de estas probabilidades se hace de cierta manera. Pero si la variable aleatoria es continua, el cálculo de estas probabilidades se hace de otra manera diferente. Entonces, es muy importante, insisto, que al calcular estas probabilidades correspondientes a los valores de una variable aleatoria, es muy importante que previamente ya sepamos qué tipo de variable es. Porque si es discreta, esto se calcula de cierta manera. Pero si la variable aleatoria es continua, esto se calcula de otra forma diferente. Entonces es muy importante saber de antemano el tipo de variable aleatoria que estoy trabajando, para después, de acuerdo a eso, de acuerdo al tipo de variable que sea, para después calcular correspondientemente, como debe ser, sus probabilidades. ¿Sí? Aquí de nuevo presento el esquema anterior para que usted no se pierda en esta teoría matemática de probabilidades. Insisto, recuerde que detrás de todo este asunto tenemos siempre un experimento aleatorio. Detrás de todo este asunto tendremos siempre como partida un experimento aleatorio, el cual tiene su correspondiente espacio muestra, conjunto de resultados posibles del experimento. Y con este espacio muestra construimos los eventos del experimento, que son subconjuntos del espacio muestra. Recuerde usted, incluyendo al vacío, incluyendo también al mismo espacio muestra como evento. Pero también con el espacio muestra del experimento aleatorio se construye o se define una variable aleatoria. Ya dijimos, es una función que va del espacio muestra a los números reales. ¿Sí? Y esta variable aleatoria puede ser variable aleatoria discreta o puede ser variable aleatoria continua. Recuerde, es discreta si el rango de valores que puede tomar la variable se puede anotar en una lista hasta agotar todos ellos. Si así es, entonces la variable aleatoria es discreta. Si no se pueden enlistar, entonces los valores de su rango, entonces la variable aleatoria es continua. La característica es que el rango de valores para una variable aleatoria continua es un intervalo de números reales. Cuando los valores posibles están dentro de un intervalo de números reales, entonces es una variable aleatoria continua. Insisto, es muy importante distinguir el tipo de variable aleatoria, porque de acuerdo al tipo que sea discreta o continua, es como se van a calcular sus correspondientes probabilidades. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.